casa. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de primero y segundo de secundaria a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. En este día yo me encargaré de acompañarles en un viaje en el tiempo. ¿Un viaje en el tiempo? ¿Cómo es un viaje en el tiempo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tranquilo, Tocino, de eso me encargaré yo y una invitada especial. ¡Ya estoy listo para este programa! Ah, muy bien, pero creo que nos falta algo para hacerlo. ¿Qué cosa? Pues nos falta vestirnos apropiadamente. Ahora vamos a reflexionar y valorar los avances y los desafíos del Perú en el Bicentenario para construir el país que anhelamos. Y por eso descubriremos juntas y juntos cómo fue el surgimiento y el aprovechamiento del territorio de los primeros habitantes andinos. ¡Qué increíble! Vamos a conocer más sobre nuestra historia. Sí, Tocino, y nos acompañará una invitada especial. Profesora, ¿está por ahí? Hola, Tocino. Hola, Jan. Hola a todas y a todos los estudiantes de primero y segundo de secundaria. Mi nombre es Gloria Rugel de la ciudad de Lima. Y juntos conoceremos el proceso de adaptación de los primeros habitantes andinos y cómo aprovecharon los recursos que les brindaba su medio. Y para empezar, quiero compartirles un mensaje que nos mandó un estudiante mío. Su nombre es Martín. Escuchémoslo. Mi nombre es Martín y vivo en una comunidad andina peruana. Les cuento que hace unos años, durante los recorridos que realizaba por las alturas de mi comunidad, cuidando a mis ovejas, al refugiarme de la lluvia en una de las cuevas, encontré algunos dibujos en la roca. Al contarle a mis padres lo que vi, me dijeron que muchas personas en el pueblo comentan haber visto también los dibujos en la roca y que podrían ser de los primeros pobladores que llegaron al Perú en épocas muy antiguas. Incluso me dijeron que habían llegado algunas personas a estudiar los dibujos. Luego, en clases, le conté a mis compañeros y a mi profesora de Ciencias Sociales. Mi profesora nos motivó a ir a aquel lugar. Es así que fuimos con mi profesora y mis compañeros. Al llegar y observar los dibujos, nos pareció que eran pinturas de muchísimos años atrás. Dialogamos y decidimos investigar sobre estos dibujos. ¡Qué increíble descubrimiento! Y qué entusiasmo de las chicas y los chicos por investigar. A mí también me emocionó el caso de Martín, pues demuestra que nuestros estudiantes tienen ganas de investigar. En este programa investigaremos como si fuéramos detectives de la historia. ¿Por qué no empezamos preguntándole a las y los estudiantes sobre qué piensan en función de las siguientes preguntas? ¿Cómo crees que llegaron los primeros habitantes? ¿Cómo hicieron esos primeros habitantes para aprovechar el territorio que ocupaban? ¿Cómo sabemos la forma de vida de estos primeros habitantes? Pienso que los primeros hombres llegaron a lo que actualmente es el territorio peruano, persiguiendo animales para cazar y buscando sus alimentos. Creo que para aprovechar el territorio formaban grupos, practicaban la caza de animales y recogían algunas plantas. Estos primeros pobladores pintaban dibujos en las cuevas sobre su vida diaria. Así sabemos cómo vivían. En una ocasión visitamos un museo. Lo que el guía nos explicó fue que los primeros hombres llegaron al territorio peruano hace mucho tiempo, 9.000 años aproximadamente. Llegaron andando en grupos y buscando plantas que recoger y animales para cazar. Creo que sabemos su forma de vida gracias a que se encontraron objetos como armas, anzuelos, ropa, entre otros. Por donde vivo se encontraron muchos restos de piedras trabajadas por los primeros hombres que llegaron a lo que actualmente es el Perú. Yo pienso que los primeros habitantes de este lugar vinieron caminando con sus familias. Creo que aprovecharon los peces que les ofrecía el mar y las plantas que había en los valles de la costa. Sabemos cómo vivían porque los arqueólogos investigan encontrando huesos, herramientas y todo lo que usaron en esa época.
¡Qué interesantes respuestas! Gracias por compartir sus ideas con nosotros. Tienes razón, Jan. A lo largo del programa nos apoyaremos de algunas fuentes históricas para encontrar evidencias y aproximarnos a los hechos o procesos históricos. Ahora me da mucha curiosidad saber cómo llegaron los primeros habitantes de nuestro territorio y los desafíos que tuvieron que vencer para aprovechar los recursos que el territorio les ofrecía. La curiosidad es muy importante en una investigación porque nos impulsa a conocer y contrastar diversas fuentes. Empezaremos nuestra investigación averiguando cómo llegaron los primeros seres humanos al continente americano. Y para eso veremos primero cómo llegaron los hombres al continente americano y luego cómo arribaron a lo que actualmente es el territorio peruano. Como corresponde a una investigación histórica o arqueológica, analizaremos fuentes históricas, es decir, todo objeto material, instrumento, herramienta, símbolo o discurso que nos dé información sobre cómo vivía la gente de una determinada época. Luego, hay que interpretarlo para reconstruir el pasado. Y existen dos tipos de fuentes históricas. Yo lo recuerdo. Las fuentes primarias son las que provienen directamente del pasado, hechas por los mismos testigos de los hechos. Es decir, son contemporáneas a los hechos que estudiamos. Y las fuentes secundarias son las que se elaboran a partir de las fuentes primarias. Se trata de escritos que hablan del pasado, pero que se elaboraron tiempo o mucho tiempo después de los acontecimientos de los que tratan. Por ejemplo, las investigaciones de los historiadores, ya sean en libros, artículos, documentales, entre otros. Ahora que recordamos todo lo que son las fuentes históricas y sus tipos, ya estamos preparados para iniciar la investigación. Empecemos. ¡Estamos listos! Prestemos mucha atención. Vamos a observar atentamente esta imagen. Esta es una fuente histórica y cuando la estudiamos debemos plantearnos preguntas como las siguientes. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Quién es la autora o el autor de la fuente? ¿Qué nos comunica la fuente? Tocino, estas preguntas son muy buenas porque ayudarán a las y los estudiantes a analizar las fuentes. Sigamos observando qué otra información nos brinda la fuente. Miremos la imagen y observemos. ¿Qué ruta siguieron los primeros seres humanos en su migración hacia América? ¿Hace cuánto tiempo llegaron? Acabo de encontrar algo y lo quiero compartir. Observé que los primeros seres humanos iniciaron la migración de África aproximadamente hace 70,000 años atrás. Llegaron a Asia aproximadamente hace 40,000 años y de ahí pasaron a América 30 o 20,000 años atrás aproximadamente. Ingresaron por Norteamérica y fueron migrando hacia el sur hasta llegar a Sudamérica. ¡Bravo, Tocino! Pero me pregunto mientras veo la fuente, ¿cómo cruzaron el estrecho de Bering si el mar separa a América de Asia? Esa es una pregunta muy interesante. Veamos la siguiente imagen. Según la fuente, el viaje que hicieron los seres humanos fue de Asia a América, porque hace aproximadamente 21,000 años estos continentes estaban unidos por un puente de tierra llamado Beringia, que miles de años después fue cubierto por el mar al derretirse el hielo de los polos y elevar el nivel de las aguas. ¿Y esa fue la única ruta para llegar a América? Algunas fuentes señalan que el poblamiento se dio en varios momentos y por diferentes rutas. Incluso algunos habitantes de América pasaron al continente asiático.
Según las fuentes, América fue poblada principalmente por habitantes de Asia, y ahora se sabe que vinieron también de otros lugares como el sudeste asiático y de las islas del Pacífico Sur, siguiendo una ruta marina. Ahora ya entiendo el viaje que hicieron los primeros pobladores de América, y todo por la información que nos brindan algunas fuentes. Y entonces, ¿cómo llegaron a territorio peruano? Esa parte del viaje lo descubriremos al regreso. No se muevan, que al regreso conoceremos la ruta que hicieron los primeros pobladores para llegar a lo que actualmente es el territorio peruano. TV Perú. Pongo el hombro. La tecnología puede ayudarnos a estar bien informados, pero antes debemos combatir las noticias falsas. No se pierdan un especial de fake news en Todo Tecno. Cuerpo Médico te orienta. Si le vas a poner avena, recuerda que se va a licuar, vas a perder parte de la fibra, pero sigue siendo válido y vas a tener mayor cantidad de energía que si yo le pongo una cucharadita de miel. Envíanos tus consultas y participa del programa. Este martes, se trata de una de las afecciones a la piel más intensas y preocupantes. ¿Qué debemos hacer para hacer frente a la escabiosis? Cuerpo Médico. Tus consultas sin salir de casa. Hoy en doble horario, a la 1 y a las 5 de la tarde. Este 24 de junio, en la explanada de Sacsayhuamán, vuelve el mágico esplendor de la Fiesta del Sol brillando para el mundo. Inti Raymi del Bicentenario 2021. En vivo desde las 11 de la mañana, participe de la más imponente escenificación cultural que celebra la grandeza del Cusco y el milenario imperio de los incas. Inti Raymi del Bicentenario 2021. La Fiesta del Sol brillando para el mundo. Una transmisión extraordinaria que unirá a más de 108 canales latinoamericanos, integrantes de la red TAL, y que usted verá el jueves 24 desde las 11 de la mañana, en exclusiva por TV Perú, la señal televisiva del IRTP. A continuación, TV Perú Noticias, edición mediodía. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta. Ahora podemos continuar con la investigación para saber cómo llegaron los primeros pobladores a lo que actualmente es el territorio peruano. Ya estoy listo para continuar el viaje. Quisiera compartir con ustedes el testimonio de un estudiante mío. Su nombre es Raúl. Hola, en las clases de Ciencias Sociales nos motivaron a realizar una visita virtual al Museo de Historia Natural de la UNMSM para saber cómo era la fauna cuando llegaron los primeros migrantes al territorio, que actualmente conocemos como el Perú. Hice la visita y me quedé impresionado, pues había fósiles de animales que existieron hace más de 10.000 años. Primero, vi una reproducción de los huesos del perezoso helado, luego, restos fósiles del mastodonte sudamericano y al esmilodón. Me sorprendió mucho que hace mucho tiempo hubo en el territorio de nuestro país tigres, dientes de sable, elefantes, perezosos gigantes y caballos. Esta experiencia de Raúl me parece interesante, porque a pesar del contexto virtual, visitó un museo y organizó la información que recogió en este cuadro. ¡Mira! Había un perezoso helado que encontraron en la laguna de Yanacocha de hace 22.000 años y vivía en lo que actualmente es el territorio peruano. También había mastodontes en Quipán, Canta y en Ayusbamba, Cusco, hace 10.000 años.
eran muy comunes en nuestro territorio y ocuparon las llanuras de la costa y la Amazonía y llegaron a vivir hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y el Smilodon populator, que se encontró en Piura y Huánuco de hace 14.000 y 12.600 años respectivamente. Ese es el tigre dientes de sable, así como yo, solo que soy un porcino diente de sable. ¡Oh, oh, oh, oh! La fauna de los Andes en esta época, hace 10.000 años atrás, estaba conformada por animales de gran tamaño que los expertos llaman megafauna. Incluso habitaron una especie de caballos que actualmente están extintos. La docente explica que la fauna de los Andes en esa época, más de 10.000 años atrás, estaba conformada por animales de gran tamaño. Por ello los expertos la denominan megafauna. Incluso habitaron una especie de caballos. Hoy en día esas especies están extintas. Profesora, una pregunta. ¿Los primeros seres humanos que habitaron el territorio peruano coexistieron con esta megafauna? Al respecto, según los estudios realizados por Luis Lumbreras, arqueólogo peruano, sostiene lo siguiente. No cabe duda de que los primeros pobladores de los Andes llegaron durante el Pleistoceno, periodo climático de bajas temperaturas, pues hay evidencias de la coexistencia de seres humanos con los animales de ese periodo, hoy extintos. En cuanto a la megafauna de herbívoros, mastodontes, megaterios o caballos, hoy extinta, es presumible que redujera sus posibilidades de subsistencia a medida que la temperatura iba en aumento y cambiaron las opciones de forraje. El forraje se refiere al tipo de pasto o hierba con la que los animales se alimentaban. Entonces sí coexistieron, pero los animales de la megafauna se fueron extinguiendo debido a que el clima en el planeta fue elevando su temperatura. ¿Y sabemos hace cuánto tiempo llegaron los primeros pobladores al territorio peruano? Existen evidencias de la presencia de población en el territorio del actual Perú desde 14 a 12.000 años aproximadamente antes de nuestra era. A Sudamérica y al Perú, en aquellas épocas, llegaron varias oleadas migratorias a lo largo del tiempo. Algunas procedían de Norteamérica, siguiendo una ruta terrestre, y otras del sudeste asiático y de las islas del Pacífico Sur, siguiendo una ruta marina. Me da mucha curiosidad conocer cómo hicieron los primeros pobladores para aprovechar los recursos que fueron encontrando en el territorio. Existen evidencias que dejaron los primeros pobladores del Perú y que ahora nos sirve para tener una idea de la forma como aprovecharon los recursos que el medio les ofrecía. Veamos con atención la siguiente fuente histórica. Puedo ver en la parte superior, de izquierda a derecha, el fragmento del hueso de la pata de un caballo fosilizado que se encontró en Ayacucho. Se encontró exactamente en Piquimachay, Pacaicasa, Ayacucho, y data de aproximadamente hace 14.000 años. Y en una cueva se encontraron piedras talladas, puntas de flecha y cuchillos tallados por un solo lado. Y otros instrumentos hechos con huesos de animales ya extintos. ¡Wow! ¿Qué animales eran esos? Los huesos encontrados eran del caballo americano, el megaterio y el tigre dientes de sable. ¿Y qué son esas líneas en los huesos? Esos huesos son fuentes primarias. Gracias a los restos encontrados y estudiados en Piquimachay, ahora conocemos más el modo de vida de los pobladores de Piquimachay. Observemos la siguiente fuente.
Mira, Tocino, vivieron en grupos pequeños que se conocen como bandas. ¡Bandas de música! Las bandas eran grupos formados por 10 o 12 personas, un varón y 2 o 3 mujeres adultas. Estas pequeñas bandas se dedicaron a la caza y la recolección. Aprovecharon los recursos del entorno para refugiarse de las inclemencias del clima. En la sierra aprovechaban los abrigos rocosos o cuevas y se construían refugios. En la costa hacían sus refugios con juncos y totoras. Y usaban todo lo que la naturaleza les podía ofrecer para subsistir, y también cazaban. La caza era bastante difícil por los animales grandes que existían, megafauna, debido a los instrumentos simples que manejaban. En todo caso, los hombres se habrían alimentado de su carne cuando los encontraban muertos o cuando los desbarrancaban y los mataban a pedradas. Asimismo, recogían no solo plantas silvestres, sino también insectos, roedores, lagartijas. Y en la costa es posible que recolectaban mariscos, peces y eventualmente cazaban focas, lobos de mar y aves. Según los estudios, esta época es la más extensa de nuestra historia, pues abarca desde los 20.000 años aproximadamente, en el que llegan los primeros pobladores hasta los 10.000 años, en que se inicia la transición hacia climas más cálidos. Observemos otra fuente histórica que nos ayude a comprender cómo los habitantes de la costa norte de nuestro país enfrentaron estos cambios en el clima. Observemos y tratemos de preguntarnos lo siguiente: ¿qué es? ¿Cómo es? ¿De qué material estaría hecho? ¿Para qué se usarían? ¿Por qué no escuchamos lo que observó uno de nuestros estudiantes y veamos si coincidimos? Hola, ¿qué tal? Lo que vi es un objeto de piedra, es una punta de proyectil muy puntiaguda. Creo que fueron hechas tallando piedras y se utilizaría para cazar animales. Podría ser para cazar animales pequeños, pues me parece que son herramientas muy delgadas para cazar animales grandes. Luego de algunos estudios, concluyeron que a la punta de paiján se le dio un uso de arpón. ¿Y se sabe sobre la forma como los pobladores que vivieron en Paiján aprovecharon los recursos que el medio les ofrecía? La vida en Paiján y en la costa norte de nuestro país se caracterizó por lo siguiente. Según Luis Guillermo Lumbreras, en Paiján estamos frente a una forma marítima de cazadores-recolectores establemente asociados al mar, donde sus finos instrumentos de caza, las puntas de tipo paiján, estaban destinadas principalmente a penetrar en el cuerpo de mamíferos y peces dentro del agua. Cazaban también roedores o lagartijas y desde luego aprovecharon las plantas que crecían cerca de los cursos de agua, incluidos los algarrobos, juncos y ciertos frutales nativos. Se establecían, según las temporadas, entre el litoral y las quebradas andinas cercanas. Esta época del tránsito hacia el clima cálido abarca cerca de 2.000 años, pues es desde los 10.000 años aproximadamente hasta los 8.000 años. Hemos conocido mucho sobre los primeros pobladores de la costa. ¿Y cómo era la vida de los primeros pobladores en otras zonas de nuestro país durante el tránsito hacia el clima cálido? Vamos a ver cómo vivían en otras zonas del país. Para ello, observaremos el siguiente esquema
que trabajaron mis estudiantes y se apoyaron de una fuente. En la Sierra Norte, durante la temporada de lluvias, de diciembre a marzo, los adultos e incluso las niñas y los niños recogían plantas cercanas a sus refugios. En los meses siguientes ya no lo podían hacer, pues las plantas se secaban. Cuando esto sucedía, los cazadores de la banda se desplazaban a lugares más altos, 1.000 o 2.000 metros más arriba. Allí podían cazar y vivir al aire libre, sin más protección que carpas y cobertizos, pues el frío no era muy intenso. En la Sierra Central habitaron principalmente la meseta del Bombón, en Junín. Allí encontramos cuevas, abrigos y agua. Las lagunas albergaban gran variedad de animales, peces, aves, sapos y ranas. Y en sus riberas crecían plantas comestibles. Se encontraron evidencias que cazaban animales propios de la megafauna y miles de años después, camélidos andinos. Y en la Sierra Sur, animales y hombres habían circulado siguiendo los ríos que bajan de la cordillera, cobijándose en abrigos y cuevas cerca de lagunas y pastizales. En sus recorridos, habrían aprovechado los recursos que encontraban en los pisos ecológicos. Lograban subsistir con lo que recolectaban en ellos y, sobre todo, cazando caballos, vizcachas, camélidos y posiblemente ñandúes. Y todo esto fue gracias a los restos encontrados en cada una de las zonas. Gracias por acompañarnos a descubrir cómo llegaron los primeros pobladores peruanos, profesora. Gracias, Tocino, Jan y a todas y todos los estudiantes. Hemos analizado algunas fuentes para conocer cómo llegaron los primeros seres humanos a lo que actualmente es el territorio peruano. Hasta una próxima oportunidad. ¿Recuerdas la incógnita? ¡Claro que sí, Jan! ¿Cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país donde anhelamos vivir? Un país donde las ciudadanas y los ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes. El concepto del día es primeros pobladores. Sabiendo cómo llegaron los primeros seres humanos a lo que actualmente es el territorio peruano, hace aproximadamente 20.000 años. Gracias por este viaje, Jan. Gracias a ti, Tocino, y gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en este viaje. Y prepárense, porque nos queda mucho por conocer de la historia de nuestro país. Hasta el próximo programa. Chao, chao.